interesantes y muy dinámicas. Hubo una reunión de sociedad civil donde ha habido representantes de 120 representaciones que tienen decenas de miles de ONG detrás. Y por primera vez, por iniciativa del gobierno argentino, se convocó a los sindicatos en una reunión especial. Esos eventos yo creo que forman parte de un conjunto de elementos que hay que incorporarlos un poco en el dividendo general de esta cumbre. ¿Cuáles serían? Bueno, ustedes tienen, por supuesto, a disposición, van a tener el manifiesto central de la cumbre, el resultado de esta cumbre y luego un plan de acción. Yo creo que para señalar algunos temas, porque es muy extenso, como ustedes verán, dado que a esta cumbre confluyen los informes de todas las reuniones ministeriales que ocurren durante el año. Pero yo señalaría 4 o 5 áreas que me parece que marcan un poco el rasgo de esta cumbre y su carácter de lo que yo diría una cumbre bien sucedida. Primero es lo que acaba usted de decir, ministro, la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica. Es la primera vez que, más allá de declaraciones generales, tenemos una declaración que marca una política iberoamericana frente a las interrupciones de los procesos democráticos, con sanciones específicamente establecidas. Yo diría que para nosotros esto es un hecho importante porque digamos que es la primera vez que la cumbre aparece con un perfil propio en materia política y esto creo que vale la pena, como acaba de decir usted, de destacarlo. Segundo, el gran bloque de la cumbre, el primer pacto educativo integral que tiene Latinoamérica en torno a las llamadas Metas 2021. Hay un largo camino detrás de esto, un largo camino que tiene que ver con la discusión con cada uno de los gobiernos, la estimación de los costos y sobre todo la fijación de 11 metas que están en el documento. Y esas 11 metas marcan un poco la apuesta que hace Iberoamérica para que en el 2021 tengamos la mejor generación formada de nuestra historia. Tema central, yo no voy a hablar porque ayer tuve ocasión, ustedes me han oído, de decir por qué yo creo que este es un instrumento fundamental para que América Latina aproveche la gran oportunidad que le ofrece en este momento la historia. Yo creo que eso además es interesante destacar otro hecho. Generalmente se dice, bueno, ¿y qué salió en concreto? Nos salió un compromiso de los gobiernos referendado por los jefes de Estado y concretamente, ustedes han visto, al final de la sesión aparecieron ya contribuciones voluntarias a un fondo de solidaridad por $3.000 millones, casi $3.000 millones, aportados por bancos, por bancos privados, por los bancos internacionales, el BID, la CAF, Telefónica, Itaipú, Yacyretá, en fin. Es interesante que como punto de partida a la movilización de recursos que serán fundamentalmente internos, pero lo que tiene que ver con recursos de afuera, esta cumbre aporta casi $3.000 millones al Fondo de Solidaridad. Creo que es importante destacar esto también. Creo que ha habido otros elementos importantes, como es el fortalecimiento de la Conferencia Iberoamericana. Se crea un consejo de los organismos iberoamericanos, los 5 consejos que estamos formando el sustento de la cooperación iberoamericana, que es la Secretaría General, la Organización para la Educación, la Organización para la Juventud, para la Seguridad Social y la Cooperación Jurídica. Estos 5 formarán de ahora un complejo que marca un poco nuestra presencia en la cooperación. Parte también un programa de registro de redes iberoamericanas. De ahora en adelante, aquellas instituciones que quieran llevar el sello de la red iberoamericana, tendrá una red de inscripción que tendremos que administrar nosotros en la Secretaría. Han aparecido además, se firmó durante la conferencia un tema que no es nada irrelevante y es el convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia. El hecho que se pueda usar videoconferencia para interrogar a la distancia a testigos, a personas que están en proceso de averiguación, en fin, ayudar a la justicia con la introducción de los nuevos mecanismos es un compromiso que, como digo, tiene mucha más relevancia que la que podemos imaginar. Aparecieron por primera vez, además, los 4 países observadores por ahora: Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos.
Aparecieron también los organismos observadores, que hasta ahora no teníamos. También se lanza un proyecto de innovación para apoyar a las pymes. Este año vamos a tratar de hacer un esfuerzo muy importante. Las empresas grandes se van manejando solas. En cambio, las pymes, que son la fuente fundamental del empleo y de la creación de producción, vamos a tratar de ponerlas en el centro de la cooperación iberoamericana. Termino diciendo que ha sido una reunión muy bien preparada, como dije al principio, una reunión que rindió un homenaje muy sentido al presidente Kirchner, muy sentido por todas las delegaciones, con mucho afecto y mucha simpatía por la presidenta y por el pueblo argentino. Y además, yo lo que diría también una nota de mucha emotividad, como fue la despedida del presidente Lula, que ya no estará en estas cumbres en los próximos años, y yo creo que eso marca también una nota muy emotiva que le dio a la reunión una característica muy especial que realmente tenemos que destacar. Nada más, ministro. Bien, antes de comenzar con las preguntas, quiero informar que acompañan al canciller Héctor Timerman y al señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, la señora Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España, y el embajador Diego Tetamanti, coordinador nacional de la Cumbre Iberoamericana. Pregunta en primer lugar del diario El País de España, Miguel González. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si a lo largo de la cumbre, quizá, y no sé si ustedes podrían informarnos de ello en la reunión que han tenido a puerta cerrada los mandatarios, se ha abordado la situación económica y en particular la situación que se da en este momento en el cual hay una disparidad entre el crecimiento económico de los países iberoamericanos y la situación de menor crecimiento e incluso de estancamiento económico de los países de la Comunidad Iberoamericana de la zona euro, Portugal y España. En particular la situación económica de España, que ha impedido que el primer ministro Zapatero estuviera aquí en esta cumbre. No sé si han tratado ese asunto y cuál es su impresión. Y también, si me lo permiten, quería preguntarle si no es paradójico, difícil de entender, el que se avance en la Carta Democrática, que se suspenda a países que interrumpan el proceso democrático y, sin embargo, hay algún país, como es el caso de Cuba, que no cumple pues los estándares democráticos que se exigen en la comunidad internacional. Gracias. Con respecto a la primera parte de su pregunta, ha estado flotando permanentemente ese tema en las conversaciones que ha habido con personeros del gobierno español y particularmente, yo le diría, con el primer ministro de Portugal, que estuvo permanentemente informando sobre la coyuntura actual y los problemas que hoy tienen básicamente los países industrializados. Yo ayer me referí al tema un poquito con extensión. Realmente es una coyuntura muy especial. Europa está problemada hoy en día, no toda, porque hay países de Europa que están saliendo mejor, pero hay distintos ritmos de salida de unos con respecto a otros. Yo creo que finalmente van a salir, son países que tienen espaldas muy anchas para hacerlo, pero ciertamente que hay ritmos diferentes porque hay problemas diferentes. Y eso coincide, además, o se enfrenta con una coyuntura internacional donde América Latina, por primera vez en la historia, aparece con posibilidades de desarrollo importantes, debido, entre otras cosas, a que aprendimos de las crisis anteriores y tenemos además en este momento una coyuntura particularmente países que dependen mucho de la exportación de materias primas favorable. Entonces, eso marca problemas, hay distintos ritmos en el mundo y yo creo que a mí personalmente lo que más me preocupa es que haya realmente la necesidad de que los grandes temas que están en los desequilibrios globales sean enfrentados por los países que realmente lo pueden hacer. Es decir, aquellos países superavitarios y deficitarios que se pongan de acuerdo para que realmente se restablezca la confianza. Lo que hoy ahí está faltando fundamentalmente en los mercados del norte es confianza. Y eso lleva tiempo, pero creo que los países se están orientando. El caso de España acaba de poner medidas muy importantes, muy duras, pero conforman parte un poco del paquete necesario para poder superar la crisis.
Bueno, y con respecto a Cuba, usted hizo un comentario, no una pregunta. Así que cuando se me hace la pregunta, yo le puedo contestar. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que se respeta a países que no se proceso democrático, interrumpen el Estado de Derecho y sin embargo digo, si la paradoja, si no es paradójico, pregunto que se suspenda a países que vean interrumpido el proceso democrático y sin embargo no se exija una cierta calidad democrática a países que... Bueno, eso es lo que digo que es su comentario. Los países miembros de la Cumbre Iberoamericana de la han decidido que un país que ha violado los derechos humanos o la Carta Democrática, los principios de la Carta, no sea invitado. Y así es como se ha cursado las invitaciones para esta cumbre. Si me permite, voy a hacer yo quizás ese comentario último. Cuando se decide crear el sistema cumbre, fue en el año 1991 en Guadalajara. Lo importante del sistema cumbre, desde su carta fundacional, es su carácter universal en la participación de las mismas. Por tanto, todos los países que conforman el sistema iberoamericano de naciones decidimos que formaran parte de este sistema de cumbres. No se excluyó nunca a nadie. Tiene y tuvo un carácter universal sin exclusión alguna. Lo que se hace a partir de ahora es que cuando en algún país se subvierta el orden institucional, el orden constitucional, se podrán activar dos mecanismos. Uno, de carácter preventivo, para evitar que si hay algún tipo de subversión, éste se consolide. Y dos, un mecanismo reactivo, para suspender temporalmente al país en el sistema de cumbre hasta que se restablezca el orden constitucional. Esta es la explicación, quizás, a la pregunta que planteaba, ese carácter de universalidad con la que se configuró el sistema de cumbres. Próxima pregunta para Jorge Benítez, ABC Color de Asunción. Desde el sexto encuentro empresarial iberoamericano clausurado ayer en esta misma ciudad, se sugirió a los presidentes procurar una mayor institucionalidad con participación del Estado al relacionamiento comercial con el Asia y principalmente con China. ¿Han pensado los jefes y jefas de Estado sobre este tema y, en todo caso, cómo creen que podría darse eso? Mire, ese tema no estuvo en el debate en esta cumbre. El tema estuvo sí a nivel de los empresarios, como usted recuerda muy bien, donde se destaca precisamente la necesidad de pensar un poco en las relaciones con China y con Asia en general, en una perspectiva más global. Es decir, lo que creo que surgió claro en el debate de los empresarios es que nosotros no queremos reproducir con China el modelo inglés en América Latina en el siglo XIX. Es decir, no queremos ser simplemente exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados. Esto va a demorar, digamos, la adaptación a un nuevo modelo de relacionamiento. Es un tema que está arriba de la mesa. Yo creo que en eso habrá que pensar. Es decir, a nosotros nos importa mucho el comercio con China, pero también las inversiones de China en América Latina, y no solamente limitadas a los canales de exportación de manufacturas, sino tener una inversión en que puedan, como han hecho los países europeos u otros países asiáticos como Japón, que vengan a invertir directamente en el proceso manufacturero exportador de nuestros países. De manera que en realidad el tema ese está abierto, la relación con China se intensifica en los últimos 5 o 10 años. Yo creo que de todas maneras en el futuro habrá que ir pensando qué tipo de relacionamiento que aspiramos y sea o que es objeto de conversación o negociación con China.
Bien, la próxima pregunta para Javier Otazu de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas, por favor. La primera es sobre la cláusula democrática, llamémosla así. Entiendo que no provee ninguna solución a la situación actual de Honduras. Corréjame si esto es así. Es decir, Honduras está fuera del sistema iberoamericano ahora, no iberoamericano, perdón, panamericano, y la cláusula no contempla ninguna forma de que vuelva. La segunda es si es cierto que se ha formado algo parecido a un grupo de amigos de naciones que quieren participar en la mediación entre Costa Rica y Nicaragua. Gracias. Sí, en la reunión, en la última reunión de cancilleres hace un rato, durante el almuerzo, le hemos ofrecido a Nicaragua y a Costa Rica que si ellos lo ven como un instrumento que pueda dar lugar a un diálogo, se iba a conformar un grupo de amigos para ser parte o impulsar el diálogo entre ambos países. Así que ellos quedaron en estudiarlo y en ponerse de vuelta en contacto con nosotros para ver cómo llevarlo adelante. Pero sí hay una propuesta de formar un grupo de amigos que colabore con ellos, con esos dos países. Bueno, vamos a esperar que acepten primero, pero hay un grupo de países que han decidido, poner su esfuerzo en consolidar el diálogo. Respecto a Honduras, también nosotros, la cumbre iberoamericana o los países de Iberoamérica están dispuestos a colaborar con Honduras para que alcance los mínimos necesarios de respeto hacia valores democráticos que le permita a Honduras volver a ser parte de participar de las cumbres, porque Honduras es parte de la cumbre iberoamericana, nunca ha dejado de serlo, simplemente que no ha sido invitado su actual gobierno, pero sí ha estado su bandera en representación de la nación hondureña. Próxima pregunta para Damián Juárez de la agencia TELAM de Argentina. Sí, buenas tardes. Quería saber si la cuestión de la sucesión de Néstor Kirchner en la Secretaría General de UNASUR fue motivo de conversaciones y en qué términos. Gracias. También ahí hubo una reunión de los cancilleres de UNASUR el día de ayer, en el cual dos países manifestaron la decisión de presentar candidatos para ocupar el cargo de secretario general de UNASUR. Nos han hecho llegar la propuesta a ambos países. Hay un tercer país que también está considerando presentar un candidato, y cuando lo que se acordó fue tomarse un tiempo de reflexión y volver a reunirnos los cancilleres para hacer una evaluación de los candidatos y darle nuestra recomendación a los presidentes, que son en definitiva los que tienen que decidir. ¿Y el tercer país, porque los dos primeros son Venezuela y Colombia? ¿El tercero cuál sería? Bueno, vamos a dejar que lo anuncie el tercer país. Todavía no lo ha hecho efectivo, simplemente anunció que estaba interesado en presentar un candidato en los próximos días. De confirmarse, seguramente se hará público. Bueno, vamos a dejar que ese país decida cuándo dar a conocer si presenta o no un candidato. Última pregunta para Ana Delicado del diario Español Público. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si ha tenido algún eco durante la cumbre la propuesta del presidente panameño Martinelli de sugerir que se reincorpore Honduras en la Organización de Estados Americanos. Y para ello me gustaría saber la opinión personal del secretario Iglesias, porque usted dijo hace unos días que no era bueno haber excluido a Honduras de la cumbre. Y por lo mismo me gustaría saber la opinión del canciller Timerman, dado que como canciller de Argentina, miembro de UNASUR,
la postura de este país ha sido muy clara. Y por otra parte, ¿en qué tendrían que consistir esos mínimos necesarios para que Honduras pudiera el día de mañana estar dentro de la comunidad iberoamericana? Gracias. Yo le contesto la primera parte. No, yo no dije que no era bueno, dije que sería deseable como secretario general que todos los países estén presentes. Si usted me hace decir sería bueno, estoy juzgando a un sector de América Latina que creía que es bueno. Dije que no es, como secretario general, yo siento que me gustaría que estén siempre todos los países presentes, pero el estar o no estar depende de los gobiernos. Bueno, como usted dijo, nosotros somos los anfitriones, hemos sido los anfitriones de esta cumbre y en respuesta a muchos países que así lo han manifestado, incluyendo Argentina, Honduras no ha sido invitada. Por supuesto, nosotros queremos que Honduras vuelva, pero no por el hecho de la presencia de Honduras, sino porque la vuelta de Honduras significará que en Honduras impera el respeto por la democracia, por los derechos humanos y por las instituciones. ¿Cuáles son los puntos que nosotros consideramos que deben resolverse? Está entre ellos la posibilidad de la vuelta de los exiliados, de los perseguidos en Honduras, especialmente del expresidente Zelaya, y el castigo hacia quienes violaron las instituciones democráticas de Honduras, promovieron un golpe y aún hoy gozan de la entera libertad y de participar de las actuales autoridades de Honduras. Así que, una vez más, nosotros siempre dijimos, la Argentina, estoy seguro de los demás países también, estamos dispuestos a colaborar con Honduras en buscar la fórmula para que Honduras vuelva a incorporarse a la gran familia iberoamericana, pero principalmente para que en Honduras impere el respeto a los derechos humanos y a la democracia, tal cual pensamos que debe ser, que debe imperar en todos los países de nuestra región. Bien, en respeto a vamos a continuar. Allá, por favor. Buenas tardes, Fernando Fraquelli de Canal 7 de la Televisión Pública. Quería hacerles una consulta porque está dentro de la resolución que han firmado los presidentes, que han firmado los jefes de Estado y que tiene que ver con el tema Malvinas. Año tras año hay, y en cada cumbre y en cada foro en el cual participa Argentina, se está afirmando lo que son los derechos argentinos sobre la soberanía en las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Yo quisiera saber cuánto pueden hacer los países europeos integrantes de esta cumbre iberoamericana para forzar al Reino Unido simplemente que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros, evidentemente, acogemos junto con el resto de los países que conforman la comunidad iberoamericana esta resolución que ha sido tradicional siempre en el sistema de cumbres. Pero realmente tengo que decirle que los países europeos, en este caso somos Portugal y España, no tenemos la capacidad de cambiar la posición del Reino Unido, porque esto efectivamente es un asunto que se tiene que resolver en el ámbito de Naciones Unidas, no es una cuestión bilateral. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta específicamente del área de educación, que es el tema central de la cumbre. España tiene la particularidad de ser puente entre ambos continentes, Europa y América. Obviamente, como parte de la cumbre iberoamericana, se suma al proyecto Metas 2021, que es sobre el que estuvimos trabajando todo el tiempo. Pero paralelamente, en Europa se está llevando adelante el Plan Bolonia como una propuesta también de naturaleza educativa general para el continente.
¿Son compatibles el Plan Bolonia y el Plan Metas 2021, siendo que justamente hay dos países miembros de la Unión Europea que van a pertenecer a ambos y en este caso, si son compatibles, es posible establecer algún tipo de acuerdo que haga un marco más general, incluso de colaboración e intercambio? Sí, son perfectamente compatibles. Tengan en cuenta que en las últimas 4 cumbres hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de inclusión social, de cohesión, fue la cumbre de Chile, de educación hablamos en Montevideo, de educación hablamos en Salamanca y de juventud hablamos en Salvador. Ahí aprobamos y ya hemos puesto en marcha un sistema parecido al Plan Bolonia, que es el plan de las becas Pablo Neruda, que la aprobamos en la cumbre de Santiago de Chile, donde precisamente lo que queríamos era favorecer el intercambio entre los jóvenes dentro de la región, dentro del continente. Queremos hacer realidad esa situación y no solamente es compatible, sino que es deseable que haya un acercamiento entre las sociedades que están en ambas orillas. La mejor manera de respetarse es conocerse y eso es lo que queremos favorecer. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que dar por terminada esta conferencia de prensa. Algunas de las personas tienen que viajar inmediatamente y no podemos continuar. Muchísimas gracias a todos.